el pre, el show, antes del show, una buena comunicación telefónica si es posible. Cada vez en realidad se usa más las redes o el mail, pero el contacto persona a persona como mucho más interesante a la hora de concretar algo. Pero si es por mail o por la red que sea, tener un buen trato con las personas a la hora de hablar, contestar lo más rápido posible, mandar una propuesta profesional, tratar de invertir en eso, en que la propuesta comercial que le mandes no sea un textito de mail, sino algo mucho más visual y que sienta que tiene un peso más importante. Igual, fuera de todo eso, lo primero es tratar de tener un buen show, ¿no? Antes de poder vender, poder tener algo para vender, o sea, intentar ser el mejor mago posible antes de salir a venderlo, ¿no? Porque la gente, por más hermoso que sea la propuesta, si el show después no es bueno, no te va a servir. Para mí el trabajo fundamental fue el boca a boca siempre, o sea que si tenés un buen show, el trabajo te va a ir llegando porque la gente va a ir recomendándote. Pero el pre sería como el primer consejo, el primer tip, contestar lo más rápido posible, contestar lo más prolijo posible y ser educado a la hora de la respuesta. El poder de la base de datos para mí es muy importante. Cada vez que te llame alguien o te escriba alguien, agendar a esa persona y ponerte como una especie de archivo de cuándo te llamó, para qué te llamó y si salió el show, qué tipo de cosas hiciste, y tenerlo siempre guardado. A mí me ha ayudado mucho cuando me llaman 2 o 3 años después una persona que mientras estoy hablando por teléfono me dice: yo te conocí en tal fiesta, voy buscando en la computadora y ahí me refresca la memoria el show que hice, y mismo a la persona le gusta saber que uno recuerda cosas de ese lugar. Siempre que salgo de un show, si pasa algo raro en ese show, me lo anoto en la agenda, lo que me pasó, sea algo mágico, porque a veces pasan cosas que uno no está preparado y que están buenas que pasen, me lo anoto, porque también cuando me llaman a los años, eso te hace recordar el evento. Entonces el poder de la base de datos, tratar de tenerlo lo más ordenado posible, no solo en los contactos, sino también en los mails. Yo tengo diferentes carpetas de mails cuando me piden propuestas para fin de año. Entonces tengo fin de año del 2017, 2016, 2015, que también me sirve para el próximo año, la gente que no me contrató para ese año, recordarles 2 meses antes a esas empresas que ya se fijaron en mí, recordarles que mirá, estoy vivo todavía, que te mando una propuesta comercial. Entonces todos los años voy armando carpetas nuevas, y lo que hago al otro año es usar 2 o 3 años anteriores y mandarles a esas personas una recordación. En octubre, septiembre, depende también el país, es la época en donde más la gente llama o no para pensar en fin de año. Entonces es una buena opción para ser un mago profesional. Después, durante el show, es importante cuando te contratan saber el lugar que vas a actuar. Si es en un salón de fiesta, preguntar cómo es el diseño del salón. Lo último, para ser mago profesional, también es aprender a trabajar en todos lados. Por más que lo ideal siempre es conseguir la mejor ubicación, las mejores condiciones, aprender que en un salón de fiestas no siempre van a ser las condiciones óptimas, y que hay que aprender a trabajar en eso, y eso es lo que te da experiencia también, vas a ir conociendo. No siempre vas a salir en los mejores shows, pero uno va a ir curtiéndose y aprendiendo a trabajar en eso. El sonido es fundamental, para salones grandes, un buen sonido, buena iluminación si es posible. Si es una fiesta con mucha gente, que te presente una persona, el dueño de la fiesta, es mucho más fácil de que después te presten atención a que arranques vos cuando nadie te conoce hola, soy el mago que va a hacer magia. Si está el dueño de la fiesta y llama la atención, es mucho más fácil que se consiga atención. Posterior al show, si es posible, mandarle un mail a la semana a la persona cómo estuvo, cómo terminó la fiesta, cómo pasaron. Lo fundamental es sentir que vas a hacer magia en una casa o un salón, y que estás en un teatro exclusivo para vos y que la gente viene a verte a vos. O sea, el error común capaz que es sentir de que el público tiene que estar predispuesto a ver tu show,
y con toda la energía. Y no es así, la gente está en una fiesta para divertirse, para charlar, y a veces no sabía que había un mago. Sí tenemos que tratar de captar la atención, pero no ponernos mal, ni ofendernos, ni criticar a la otra persona por la que no te está dando corte, porque no tiene la obligación de verte. Claro, una cosa es que te falta respeto, ¿no? Pero si ves que hay una persona charlando allá en el fondo, sí, a mí antes me enojaba muchísimo, me molestaba ver una persona hablando y le frenaba porque era como, el artista, estoy actuando. Y no, después entendí que en una fiesta no tienen la obligación de hacerlo. Sí, teníamos el rol nosotros de atrapar a la mayor cantidad de gente. El otro es la desconcentración, que a mí me pasaba mucho, no estar presente en el momento presente. O sea, iba a actuar, ponía el play en el show y hacía las cosas y no estaba como conectado con la gente, y siento que la gente lo percibe. Para mí es el error más común, el actuar por hacer magia, termino y me voy a otra fiesta o me voy porque tengo una reunión en mi casa. Para mí es intentar, yo hace un tiempo tengo como esa frase, intentar que cada show que haga sea para mí, es como si fuera el último show que voy a hacer en mi vida, entonces dar todo lo que pueda y estar conectado, porque vivir, hablo yo siempre en mis charlas, vivir el presente, el momento, cualquier cosa que pase, creo que hace que el show sea siempre diferente. Y estar conectado con la gente. No sé, ayer en una fiesta se rompió una tontería, ¿no? Se le rompió un vaso a un niño y la señora al lado lo junta y le deja el vaso vidrio roto al lado del niño. Entonces mientras yo estoy haciendo el show, me muevo, levanto el vaso y me lo llevo a un costado. Que capaz que no tendría por qué hacerlo, pero yo sentí que el niño en cualquier momento se iba a poder mover y estaban los vidrios rotos ahí. Entonces como que estar conectados en esas cosas que pasan, que te sacan del show, sí, pero creo que te hacen persona y que te hace que la gente lo sienta más. Entonces, dejar de desconcentrarse de las cosas. Me acuerdo una anécdota que había adelante del todo en una fiesta empresarial, yo haciendo magia y un tipo que estaba con dos chicas muy lindas al lado y les hablaba al oído a una a otra y se reían mientras yo hacía magia. Y yo digo, le está contando cómo estoy haciendo las cosas, o se cree el crack, ahí se reía. Y estuve a punto de decirle, no decía nada y estaba desconcentrado del show. Y en una de repente me acerco, le pregunto algo a la chica y la chica no hablaba español. Entonces lo que estaba haciendo el tipo era traduciéndoles los chistes que yo estaba haciendo, por eso estaban a destiempo las risas. Y son esas cosas de decir, tipo, me sentía que me estaban faltando el respeto cuando en realidad no, estaban integrados conmigo. O sea, aguantarse también ese tipo de cosas y disfrutarlo. Y creo que falta algún tip. Saber terminar a tiempo el show. Si bien yo pongo un tiempo en mi show, a veces siento que el espectáculo tiene que durar un poquito menos y cortarlo antes, por más que no está estipulado, o desordenar cosas, o sacar un juego. A veces uno decía, no, yo tengo armado mi show y hago mi repertorio tal cual lo aprendí, lo estudié. No, a veces hay que aprender a mover cosas, a sacar. Aprendí un consejo de Pablo Sanata una vez que fui a trabajar en el Bar Mágico, que yo llevaba, cuando actuaba en teatro, lo que hacía era mi show de salón, de fiesta, que lo llevaba al teatro, o sea, con la valijita arriba del escenario y la luz, lo que sea, lo iluminado y 3 musiquitas, y hacía el show, terminaba un juego, guardaba y sacaba. Y Pablo, una de las cosas que me marcó es, me gustó el show, me decía, pero claro, no lo diferencias de un salón de fiestas. Entonces, la primera diferencia es que tenés que saber que hay diferencias en el teatro y que tenés que aprovechar todos los elementos técnicos que hay en teatro que no lo tiene un salón de fiesta. Primero el tema de la iluminación, el tema del sonido, y después el tema de la estética, el cómo va a estar diseñado el escenario para que se vea bien. Entonces, de las cosas que aprendí es a eliminar la valija, a tener menos cantidad de accesorios posibles, o si están los accesorios que estén predispuestos de una forma especial, de que se utilicen de una manera acorde. Y después aprender muchísimo el tema de iluminación. Sigo aprendiendo. Tengo la suerte ahora de poder contar con gente que se dedica a la iluminación o al sonido, a mis shows. Entonces, contratar a más personas, no escatimar en eso de la contratación de recursos para que el teatro se vea bien. Entonces, buena iluminación, buen sonido,
buena estética a la hora de hacer el show. Y en cuanto al armado de la rutina, es totalmente diferente a un show de salón. Buscar los elementos que se vean y luzcan bien en teatro, que lucen bien, que lucen capaz que normales en una casa de familia. Estructurar el show de una forma más teatral también, que tengan, si es posible, un motivo, todo el espectáculo, un orden, poder enlazarlo de una forma más acorde a un show de teatro. Me parece que es fundamental a la hora de trabajar en el escenario, eso, aprender que no es lo mismo trabajar en una sala, un salón, una casa de fiestas, sino que estás en un teatro donde la gente va a verte y que tenés elementos técnicos como para aprovechar y que la magia explote, el tema del sonido, de la música. Los consejos de televisión, siempre siento que tengo buenos consejos, pero muy malas experiencias. Yo siento que muy pocas apariciones en televisión mías me siento contento o feliz por cómo estuvo estructurado todo. En cuanto al efecto, en cuanto a las cámaras, en cuanto al conductor, hay muy pocas. En la mayoría, por más que trabajo para hacer lo mejor posible, no lo logro. Y eso me parece que se debe a que la región, Uruguay, capaz que Argentina también, no le dan el corte, no le dan la importancia que tiene la magia como entretenimiento y más en televisión. Una obligación cuando me van a contratar, siempre tengo que hablar con el director de cámaras antes, les mando si puedo un video, si tengo referencia de cuál es el juego que voy a hacer y le comento 3 o 4 tips a la productora de qué es lo ideal para el show. También pregunto la duración que tengo en el espectáculo. A veces me dicen, podés ir a un programa de televisión, llévate 4 o 5 juegos de magia, pero ¿cuánto tiempo tengo? Y no, tenés 6 minutos, pero quieren 4 o 5, no, prefiero hacer 1 o 2, eso lo aprendí de Tamariz, que Tamariz creo que lo aprendí de otro mago, que es hacer 1 o 2 juegos de magia por presentación, no hacer más de eso. Primero porque no es necesario, segundo porque tenés más tiempo para explayarte y aparte porque no tenés por qué quemar tantos juegos de magia en televisión gratis, de una forma, me parece que no es correcto. Entonces siempre eso, decir que vas a llevar 1, a lo sumo 2 juegos de magia para la tele, saber qué tiempo vas a tener, con quién vas a estar entre las personas, cuál va a ser el conductor, si es posible mirar el programa, si no lo veías antes, mirar un par de programas en internet para ver cómo es el trato de la persona con el artista. Y cuando vas a hablar antes de cámara, yo lo que recomiendo siempre, pero como repito, no me hacen caso, muy pocas veces me hacen caso, es que no se fijen tanto en el juego de magia, sino en la reacción de los conductores o de los invitados que estén. O sea, que el plano mío sea lo más general posible para que abarque a las otras personas y que la reacción en el efecto sea en la cara del espectador y no cuando doy vuelta la carta. O sea, por ponerte un ejemplo, no es lo importante, le digo a la persona que te dé vuelta la carta y después te dice el eso te lo voy a mostrar yo después o lo voy a mostrar en la cara de la persona. Pero filmá la cara del espectador, tomá a la cara de asombro. Y nunca pasa. Lo que piensa el director de cámara es que lo importante es el plano de cerca en las manitos del mago. Y no cuando lo mirás, cuando jugás, cuando actuás. Entonces eso hace perder mucho el efecto de la magia. Sabemos que la magia en vivo no es lo mismo que la magia en televisión. La magia en vivo tiene mucho más forma de conectar con las personas que la magia en tele. Entonces, ¿cómo lograr que la magia en televisión sea sea más importante, no, crezca tanto como la magia en vivo? Y bueno, cuidar el foco en los espectadores, que eso es algo que aprendimos de David Blaine, ¿no? Que ya el foco no estaba en el mago, sino en los espectadores, en la reacción de los espectadores. Entonces, fundamental la reacción de los espectadores, el hablar pausado, el aprender a mirar en cámara y evitar mirar la televisión de referencia. Muchos miramos, a ver, a mí me cuesta también, tenés la pantalla ahí, querés mirar a ver si se ve, entonces en televisión lo que vos ves a una persona que no está mirando en la cámara, entonces cuando estás jugando en televisión, salvo en algún momento particular, que necesitas mirar a ver si están tomando bien,
olvídate de que te están filmando. Tratá de que mirar a la cámara que tiene la lucita prendida, a esa cámara que tenés que hablar y olvidar cómo está saliendo la toma. Y después hablar mucho con el director, preguntarle el nombre y en vivo decir, bueno, y Arturo, por favor, quiero que tomes esta carta acá y vamos a necesitar esto, por favor. Y por más que se enoje después, hay que tratar de que no se enoje, ¿no? Porque así te contan de vuelta, pero tomar las riendas de la situación en el lugar. Si trabajás fijo en un programa, es mucho más fácil, vas a ir ganando terreno y no trabajar gratis en el lugar. Si trabajás fijo, aunque sea canje por ropa de algo, pero no trabajes gratis. Pero si vas invitado a un lugar, que es mucho más difícil que te den corte, ser buena gente con todas las personas. Al terminar la grabación, saludar a los camarógrafos, agradecerles. Tener una buena relación con ellos te va a hacer que en el futuro ellos se acuerden de vos y trabajen de la mejor forma. Hace 6 años que estoy trabajando en teatro en Montevideo, todos los años haciendo un show diferente. Y hace 3 años que sentí que mis espectáculos de teatro les faltaba crecer en cuanto a lo artístico. Eran buenos shows, yo me sentía que estaba cómodo, pero claro, la exigencia que uno tiene es tratar de hacer siempre lo mejor posible las cosas. Entonces, un año contraté a un director artístico que no era mago, un director de teatro, que me dio buenos consejos teatrales de cómo presentarme, pero sentía que era necesario tener un trabajo artístico de magia, una visión de afuera de un mago, y tuve la suerte de ser amigo, de Roberto Mancilla, de contratarlo a Roberto para ser coach de mi espectáculo. Y el primer espectáculo que armamos juntos, que fue Mentiras Verdaderas, para mí marcó un antes y un después, siento, en mi carrera de magia teatral. Si bien lo contraté tarde, pues ya el show ya lo tenía armado, pero sentí que el show tenía potencial, pero me faltaban cosas. Creo que a la tercera semana lo llamé para que venga a Uruguay y vio mi show y ahí empezamos a trabajar y hizo un cambio rotundo el espectáculo. La visión que tiene una persona afuera, y más una persona como Roberto o como varias que hay, Ricardo Arada o Hernán Macaño, hay muchos magos que pueden darnos unos buenos consejos desde afuera. Es una visión artística y mágica y que está por fuera de la visión que uno tiene como mago. Uno puede conocerse qué es lo que está bien en su show o qué es lo que necesita para el show o qué es lo que el público siente, pero una visión de afuera te alimenta y más con alguien con conocimiento, con más conocimiento que uno. Siempre es importante buscar gente que sepa más que uno. Es la mejor forma de aprender. O sea, yo trato de juntarme siempre con gente que sepa más que yo. Y aprendo muchísimo. Aprendés de todo el mundo, ¿no? Pero con alguien que sabe mucho más es como estás absorbiendo constantemente. Y Roberto lo que hizo fue marcarme una visión global del espectáculo, qué era lo que quería decir con mi título Mentiras Verdaderas, qué significaba eso. Me recomendó ver un documental, me recomendó leer un libro. Entonces alejarme un poquito de la magia me hizo también acercarme a lo que quería transmitir. Me hizo varias preguntas de qué es lo que quiero transmitir exactamente, qué estaba queriendo decir con este juego en este momento, por qué este juego así. Y te abre mucho la cabeza. El trabajo de Roberto para mí fue fundamental y a partir de ahí lo llamo siempre para todos mis espectáculos. No con tanta asiduidad como me gustaría, con tanta frecuencia, porque claro, las distancias, los costos de viaje para que venga a trabajar, pero sí hemos hecho muchos coach por Skype y siempre suman. Suman los consejos que te dan todos, tus amigos también cuando te van a ver, pero cuando contratás a alguien que está trabajando para vos, la responsabilidad de él es otra, el compromiso es otro y vos también lo tomás de otra manera. Decir, bueno, mira, yo estoy pagando, invirtiendo en algo, entonces tengo que aprovecharlo y hacerle caso y trabajar en este juego que me plantean. Para mí es fundamental a la hora de hacer un espectáculo tener un coach. Y no solo en teatro. Yo ahora estoy pensando, tengo 2 rutinas en mi cabeza para meter nuevas en mis shows y quiero trabajarlo con alguien porque
si bien uno puede prepararlo solo e ir puliéndolo, se sale mucho más rápido y es mucho mejor que alguien te vea y te recomiende cosas que haciéndolo uno. Si bien hoy hablamos que hay gente que dice nadie sabe mejor que yo lo que sale o no, es verdad, pero las recomendaciones de afuera es fundamental. Y otra pregunta que me habías hecho, Martín, era que si hacerle caso a todas las, ¿no? Lo que te dice Roberto, no. Yo discuto o charlo mucho con Roberto de lo que a mí me parece que funciona. Y cosas que para él le parecían que está bien y que yo siento que tiene razón, después a la hora de hacer el show me doy cuenta que no, que las tengo que hacer de otra manera. Porque el público no lo recibe o porque no va conmigo eso. Por más que yo a veces, mira, estamos de acuerdo, esto se tiene que hacer así porque le hace bien a la magia o es más artístico porque siempre se hizo así. Y no, yo siento que hay que hacerlo de la otra manera porque percibo en el público, bueno, esa libertad me parece que está buenísima. Es lo que hace también que sea único tu espectáculo y que te le dé tu toque personal. Entonces, sí escuchar los consejos, aprender y también después dejarte fluir y hacer lo que sientas realmente. Pero el trabajo de un director artístico lo súper recomiendo. Bueno, hace unos años, 4 años más o menos, junto con un mago de acá de Uruguay, un amigo, Matías, nos interesó el descubrir un poquito más la historia de la magia del Uruguay. Sentíamos que no conocíamos nuestros antepasados. Y si bien en otros países, en España, en Argentina, había un estudio, un trabajo más grande y aparte el nivel de la magia uruguaya nos parecía a nosotros que no se comparaba con el nivel de otros países, queríamos saber también el por qué eso de que no hay un estudio de los antepasados o porque no hay un trabajo de una escuela mágica acá en Uruguay. Entonces lo primero que hicimos fue hacer una lista de un árbol genealógico de magos y llegamos hasta de Bari y Ariel Padre, estamos hablando de 1920, 30, por ahí 40. Y empezamos a hacer entrevistas a los magos más veteranos de acá del Uruguay para también tener un registro de ellos, tener un material para que nos quede guardado y después sacar cosas. Y empezamos a entrevistar a ellos, preguntarles cómo comenzaron, qué magos conocían de esa época y empezamos a armar como algunas cosas. Lamentablemente también por actividad de cada uno lo fuimos dejando de lado hace como 4 años y lo abandonamos el proyecto con un par de entrevistas y un trabajito que nos quedó guardado ahí como para que en un futuro retomar y después no lo retomamos. Hace 2 años creamos junto con Fede y con Matías un club de magia y una de las actividades que hicimos fue la historia de la magia uruguaya y ahí invitamos a 4 o 5 magos. Perdón si el preámbulo es muy largo, no, pero después invitamos a 4 o 5 magos del Uruguay y en el que hicimos una entrevista y un homenaje también, le dimos un diploma de reconocimiento de la trayectoria que tenían y del aporte que habían hecho por el Uruguay. Y lo que nos tocó cuando hicimos ese trabajo en realidad fue al segundo año. Este año pasado repetimos lo mismo con otros 5 magos distintos, pero lo que quisimos era hacer un trabajo sobre algún mago más. Y yo quería trabajar sobre Víctor Cantero, que para mí es el mago referente de la magia del Uruguay que más se conoce en otras partes. Vivió muchos años en Brasil, o sea, se hizo famoso en Brasil, falleció hace como 10 años o más, 15 capaz. Y es recordado y reconocido por Tamariz como un gran mago. Entonces empecé a hacer un trabajo sobre Víctor Cantero, haciendo entrevistas a la esposa. Y hablé con Martín Pacheco, que es un historiador argentino, que lo deben conocer, y él me comenta, me dice, y ahí va el tema que me preguntan, me dice, ¿sabías que el primer mago del Río de la Plata era uruguayo? Me dice, José Escribanis. Digo, ¿cómo? Sí, el primer mago hay del Río de la Plata, después un día cuando nos juntemos te voy a contar más de él. Anoté José Escribanis, corté con él, y me dice principio de 1900, finales de 1800. Y no podía creerlo. Entonces busqué en internet algunas cosas. Lo primero que me apareció de José Escribanis era un libro escrito por el paisano Julián Perujo,
y que decía El Brujo. Entonces trato de buscar en internet y no encuentro nada y me voy al otro día desesperado a la Biblioteca Nacional y encuentro a Julián Perujo buscando en el archivo, dice ver Orosmán Moratorio. Entonces me va mandando de un lado a otro y veo Orosmán Moratorio y de repente dice José Escribánis El Brujo, un libro. Y voy, lo saco en un librito chiquito de 1892 y empiezo a leerlo y estaba, después me enteré, que escrito en poesía gauchesca, pero describe todo un show que hace él en Paysandú, que es una localidad que queda a 300 kilómetros, un departamento que queda a 300 kilómetros de Montevideo, que tuve la suerte de actuar el año pasado allá. Describe un show que hizo José Escribánis a beneficio de un hospital de caridad de la zona. Pero lo describe con lujo de detalle. Yo decía, este libro no puede ser una fantasía de un escritor, sino que está realmente escribiendo lo que vive, habla del dado viajero y cuenta cómo se hacía. Y es más, cuando lo lees hasta te podés dar cuenta del secreto de en qué momento hace el cambio y cosas, porque lo describe tan bien que te lo imaginás. Adivinación de cartas, la bala en la boca y una descripción, y aparte escrito muy lindo, poesía gauchesca, está la verdad súper interesante ese libro. Y me empiezo a interesar de él. Entonces consigo, por medio de un amigo, me pongo a buscar en guía telefónica, pero no consigo nada, y por medio de un amigo consigo a una persona que se llama Escribánis. Me dicen, mira, tengo un solo teléfono, escriban un teléfono de línea, llamo y me atiende una persona y le digo, sí, mirá, soy un mago, estoy haciendo un trabajo sobre José Escribánis, quería saber si vos lo conocías, que era mago. Y dice, sí, era mi abuelo. Y ahí ya tipo, estaba andando en auto, estaba en el auto hablando con él, freno y me quedo hablando con él cuando me dice, sí, mirá, me interesaría charlar contigo porque estoy haciendo un trabajo sobre la historia de la magia. Dice, bueno, juntémonos, tuvimos como un mes por juntarnos. Y al mes nos juntamos un día de lluvia en una cafetería y llega él con la señora y el hijo recién nacido y con un libro enorme envuelto en bolsas de nylon para que no se mojara por la lluvia, que me lo pone así arriba de la mesa, divino el tipo. Y cuando me pongo a hablar con él, sacan las bolsas de nylon y era un libro rojo con el título José Escribánis y me lo abre, me lo da, me lo gira así para que yo lo abra. Cantidad de recortes de diario de Escribánis haciendo show de magia en el Uruguay. Pero estoy hablando de un libro así de grueso con artículos de diario de todos los diarios del Uruguay. Y leo por arriba y lo describían como Herman, nada comparable a Herman. Los magos que vienen, porque claro, después me empecé a encariñar con la historia de la magia del Uruguay y estoy yendo muy largo. No. Una época dorada, todos los magos que venían a Buenos Aires, venían al Uruguay, hacían como una gira, que venían de Cuba, bajaban por Perú, Chile, cruzaban el estrecho Magallanes, Buenos Aires, Montevideo, San Pablo y después se iban a Europa. Y estoy hablando de los grandes magos del mundo, o sea, de esa época, Keller, los Herman, todos los Herman posibles, el Carter, el Grande, bueno, 30 magos de la época dorada que venían a hacer sus shows. Y en las descripciones de estos José Escribánis habla de que nada comparable a los magos que venían en esa época. Bueno, me hago amigo de ellos y me empiezan a prestar esa información, ese material y empiezo a hacer un trabajo que estoy haciéndolo todavía, que es recopilar un poco la historia de Escribánis. Lo que se sabe hasta ahora de lo que yo he estudiado es que él era un mago profesional muy bueno en 1880, deja la magia por 10 años y se dedica a trabajar en una librería. Y a los 10 años vuelve, que esa es la historia, mi meta es tratar de averiguar por qué dejó la magia profesional. Y vuelve para hacer shows a beneficio de diferentes hogares de ancianos o hospitales, casas de niños de todo el Uruguay. Y empieza a hacer una gira, hace 2 giras en el Uruguay, haciendo shows a beneficio. Y estas descripciones de los diarios habla de cada show que él hace, de los juegos de magia que hace, de cómo era, supuestamente no, era un gran mago, muy querido por el Uruguay y muy famoso en esa época. Y tiene muchas ramas interesantes, por ejemplo,
fue el fundador del café El Chaná, que es un café muy importante de acá del Uruguay. O sea, en la mayoría de las cafeterías que vas a tomar un café, si no es los que están de moda hoy en día, de los cafés italianos o estos dolce gusto, el café El Chaná es característico. Y vaya casualidad que el lugar donde fuimos a tomar un café el día que conocí a Escribanis era Café El Chaná. O sea, esa mística y esa magia de que tomamos café que él creó. Fue el dueño del Chaná, fue el padrino del hijo de un caudillo de acá del Uruguay, Aparicio Saravia. Estuvo preso por la revolución de ese caudillo. Hay muchas cosas y muchas anécdotas, y bueno, trabajó en los mejores teatros del Uruguay de esa época, principalmente también en el Solís, y es reconocido como uno de los grandes magos del Uruguay. Y de las cosas que descubrí de los periodistas que le iban haciendo entrevistas o que iban describiendo, es el conocimiento y el amor que tenían por la magia los periodistas de aquella época. Estamos hablando de finales de 1800. Paraban la magia con los shows de ópera. Después, informándome también, volví a ir a la Biblioteca Nacional, me hice investigador para poder acceder a más cosas, y empecé a conseguir mucho material sobre los shows de magia de otros magos. Tengo ahora un pequeño blog que está medio abandonado, pero la idea es explotarlo, un blog y una página de Instagram donde voy publicando cosas, pero que hablan de que llevaban muchísima gente y llenaban. Y por ejemplo, Kellar estuvo acá 4 meses en el Uruguay, estuvo a punto de morirse, que es otra anécdota lindísima. Qué lástima que no se murió, porque si no hubiera sido famoso por morirse acá. No, tuvo fiebre, pobre, tuvo fiebre amarilla acá en Uruguay, y hay una carta que le escribe al padre de acá del Uruguay diciendo: mirá, hace 1 mes y medio que estoy acá en Uruguay, no puedo trabajar porque estoy con fiebre, estoy muriendo. Y es lindísimo eso, empezar a conocer cosas de los grandes magos. A mí siempre me gustó la historia de la magia del Uruguay, pero de la historia de la magia en general. Pero hoy en día asociarla con el Uruguay tiene otro sabor. Saber que los magos estos que uno admiraba, que uno sigue, vinieron por acá, tiene como otro gusto, y hace que también el Uruguay tome también otro color y diga, bueno, por lo menos hay una historia en la magia que hay que tratar de descubrir para también conocer cuál es nuestra raíz. Creo que algún show de Robert pueden ir a Francia y saber el por qué era el padre de la magia, pero vivirlo con mis propios ojos, de decir, bueno, estuve en un show del padre de la magia moderna. Creo que sería ese. Si tuviera que elegir 2, capaz que elegiría también a Escribanis para poder conocerlo mejor, pero creo que Robert Houdin es el mago que iría. Bueno, ping pong. Un libro de magia. La buena magia de Darwin Ortiz. Un libro cualquiera. Alta fidelidad, de Nick Hornby. Close-up, salón o escena. Salón. ¿Alguna serie o película? 24. ¿Un lugar de magia donde te gustaría actuar o volver a actuar? El Teatro Solís, de Montevideo. ¿Un mago actual? Tamariz. ¿Método o efecto? Efecto. ¿Un juego de magia? Homing Card, la carta del bolsillo. Y por último, ya que estuvimos hablando, ¿Escribanis o Cantero? Cantero. Bueno, muchas gracias. Por favor, un Daniel. placer.